Y bien, hay una cierta discusión acerca de si la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada de, digamos, analizar y encontrar casos de lavado de activos, lavado de narcodólares, etcétera, pues tiene los poderes suficientes y tiene la fuerza suficiente, la organización necesaria para cumplir adecuadamente su objetivo, porque en realidad no hay resultados hasta ahora visibles en este terreno. Hemos invitado al doctor Sergio Espinosa, que es superintendente adjunto de asesoría jurídica de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Bueno, eso es un título largo, pero así es la cosa. Doctor Espinosa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe estos reportes que vienen de los bancos y de otras instituciones respecto de operaciones que salen de lo común, ¿no es cierto? Entonces, y en base a esos informes ustedes elaboran reportes sobre operaciones sospechosas, en fin, e incluso llegan a formular informes. Exactamente qué hacen con esa información y hasta qué grado llegan de identificación, digamos, del tema. Correcto. Lo que se recibe precisamente son reportes que vienen de un conjunto de sectores, ¿ya?, que están señalados en la ley como obligados a reportar. Los bancos son el sector más conocido, el que claro, aporta más probablemente, pero no es el único. Hay un conjunto de sectores señalados en la ley. Estos reportes detectan una operación que es, digamos, inusual, que no encaja con el perfil del cliente, que no tiene un sustento económico o legal visible, y llega en consecuencia a la UIF. Lo que hace la UIF a través de sus analistas es consultar con una serie de bases de datos para averiguar más sobre las relaciones económicas o comerciales de la persona o empresas reportadas, y llega a una conclusión que puede ser que hay algún indicio efectivamente de una operación irregular o de repente que no. Si la conclusión es positiva, es decir, si hay indicios de que hay una operación, lo que se hace es un informe de inteligencia financiera que se envía al Ministerio Público, a las Fiscalías contra el Crimen Organizado, que ya continúan con el proceso de investigación penal propiamente dicho, ¿no? Pero en el Ministerio Público han culminado alguna de estos reportes, alguna de estos informes, ¿ha sido concretado en una acusación? Sí, lo que pasa es que en realidad el problema, entre comillas, es que no se puede hacer público los casos que pasan por la UIF. Ya. Incluso el Ministerio Público lo que hace cuando recibe nuestros informes es los convierte en informes suyos, en parte de su proceso de investigación, Ya. hacen su proceso de levantamiento de la información reservada, secreto bancario, tributario, etcétera, y después hacen la denuncia ante el Poder Judicial, pero no se menciona que eso ha pasado por la UIF. No, no estoy hablando de la autoría, estoy hablando de si efectivamente esto se traduce en denuncias concretas. Sí. Sí, claro, no en todos los casos que quisieran, pues obviamente. No en todos los casos que quisieran, No. pero digamos, ¿están ustedes satisfechos o medianamente o no muy satisfechos con el grado de concreción de las denuncias en base a los indicios que ustedes muestran? Yo diría que hay dos problemas ahí. Hay un primer problema que está en la UIF, que es que cuando se hace el proceso de filtrado, digamos, de búsqueda en base de datos, tenemos ciertos límites. La UIF no accede a toda la información, no tiene acceso a secreto bancario, no tiene acceso a reserva tributaria tampoco. Debería tener acceso. Debería tener, eso es un estándar internacional, está previsto en instrumentos internacionales y es una recomendación para este tipo de instituciones. Y se ha enviado un proyecto de ley, creo, al Congreso sobre esto, Así ¿no? es, el año 2009. Sí, y el correcto. Congreso no lo ha visto todavía. Estamos tratando de hacer las coordinaciones para que sea a la brevedad posible debatido, porque consideramos que es un tema fundamental para que la UIF pueda tener acceso a mayor información y en consecuencia los informes que se envían al Ministerio Público sean informes completos. Hoy día son informes siempre parciales porque hay una parte de la información a la que no se puede mirar. Y eso es lo fundamental, es el asunto del secreto bancario y tributario. Bancario y tributario, correcto. Y bueno, veo que acá señalan también bajo nivel de reportes por parte de los notarios. Sí, bueno, eso es un tema álgido. Los notarios son un sector obligado a reportar conforme a ley. Como decía yo al comienzo, hay el sector financiero y los sectores no financieros, entre ellos el de notarios. Sin embargo, si nosotros vemos las estadísticas del nivel de reporte, por ejemplo, de ese sector, que es por el que pasan todas las transacciones, digamos, de adquisiciones, ¿no? Constitución de empresas, compra de inmuebles, vehículos, y el porcentaje de reportes es bajísimo en comparación con otros países. Caso, por ejemplo, Colombia, donde el sector del notariado es el segundo en número de reportes.
Entonces ahí tenemos un esfuerzo pendiente de supervisión de ese sector y de regulación de ese sector. Necesitamos una regulación específica que apruebe manuales, que apruebe formatos ad hoc y que les diga exactamente cuáles son sus obligaciones a través del Consejo del Notariado, que es el órgano encargado de supervisar eso. De acuerdo, entonces falta un trabajo ahí de repente no saben bien qué es lo que tienen que informar, en qué casos deben informar. Exacto, lo que pasa es que existe la ley y su reglamento, pero se necesita reglamentos sectoriales, como hay para el sector financiero, el sector bursátil, hay para casinos, necesitamos para notarios y otros sectores. Hay un proyecto que se está trabajando con el Consejo del Notariado hace algunos meses y esperamos sacarlo a la brevedad, porque ese proyecto de regulación justamente contiene los datos específicos, el manual, el formato que va a ayudar a hacer esos reportes. De acuerdo. Esperamos contar con la colaboración de los notarios. Aquí dice la lista de sujetos obligados contenida en la ley 29038 es muy larga y contiene empresas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, restaurantes y hoteles. ¿A qué se refiere? Empresas que tienen que informar a la UIF, pero que en realidad no vale la pena que lo hagan. Claro, la lista de sujetos obligados asume que contiene empresas que por su naturaleza pueden ser utilizadas por terceros para a través de sus circuitos lavar dinero. Eso es un sujeto obligado. Caso típico, banco que puede ser utilizado. Pero hay otro tipo de empresas que más bien son utilizadas como empresas de fachada para lavar. Claro. Que es otra historia. Esas empresas no van a reportar nunca, pues, porque no se van a reportar a sí mismas. Ese es el caso típico de hoteles y restaurantes, entonces no tiene sentido que estén en esa lista. De acuerdo, bien. Entonces, que tengan acceso al secreto bancario y tributario es la conclusión que podemos sacar de esta conversación. Ojalá que el Congreso apruebe esto. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su participación en la Hora N. Fue superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Vamos a una pausa.